Muy buenos días a todas las que están conmigo aquí en vivo. Gloria a Dios. Gracias por estar acá en vivo. Me alegro mucho cuando tengo gente acá y no solamente mi computadora. Entonces, muchas gracias por compartir. Y también aprendemos de unas a otras. Entonces, gloria a Dios que tenemos muchas profesoras acá. Porque somos todas guiadas por el Espíritu Santo y gracias por la participación. También las que están mirando la grabación, muchas gracias. Y gracias por la fidelidad en hacer la encuesta, porque utilizo la encuesta para tomar asistencia de las que están mirando las grabaciones. Entonces, muchas gracias por la fidelidad en llenar la encuesta. Bienvenidas toditas. Vamos a empezar con lección 4. Estamos en la mitad ya del curso. Imagínense, lección 4, Noé y el diluvio. Hoy día tenemos un texto largo para contar toda la historia del Noé y del diluvio, Génesis 6 hasta Génesis 9. Hoy veremos la historia de Noé, pero en realidad, amigas, vamos a ver hoy día la historia de Dios, la historia de su fidelidad a su plan de salvación, porque recordamos lo que hemos visto en lección 3, la primera promesa del Salvador, Génesis 3:15. Ahora en la historia de Noé y el diluvio, vamos a ver cómo Dios está con su fidelidad llevando a cabo su plan de salvación. Entonces, amigas, vamos a empezar en oración, como siempre, en oración. Oremos, amiga. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque eres justo y eres santo, pero también eres lleno de amor, eres lleno de misericordia. Sabemos, Padre, que no toleras el pecado y confesamos que también nosotros hemos fallado muchas veces. Perdónanos, Padre, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, quien nos lavó con su sangre y nos dio nueva vida. Fortalece nuestra fe, Padre, para que como Noé confiemos en tus promesas y caminemos contigo en obediencia, aun cuando el mundo a nuestro alrededor te rechace. Señor, ayúdanos a vivir en gratitud, recordando que en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos una herencia eterna. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amigas preciosas. Vamos a empezar con el primer objetivo, que es estudiar la historia utilizando el método de la 4C. Entonces, vamos a empezar con el captar, para captar la atención de hoy día. Es el mismo captar que hemos visto en el chat. Bienvenidas las que van entrando. Muy buenos días a todas que van entrando ahorita. Amigas, el captar es lo siguiente. En los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Entonces, deseamos comparar al mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé. ¿Es igual o no? Vamos a empezar allá, con la comparación del mundo hoy en día con el mundo de Noé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos compararlos? Gracias, Génesis, por la mano y Santi también. Doy la palabra primero a Génesis y luego a Santi. Adelante, amigas. Génesis primero. Gracias, maestra. Así mismo como usted dice, vemos que en el tiempo de Noé había mucha desobediencia, había mucha maldad, y es fácil poder comparar todo lo que vimos con Noé con los tiempos de ahora, porque prácticamente hacemos una mirada al mundo y vemos la desobediencia, cómo se ha multiplicado, la maldad en los hombres, cómo la gente peca contra Dios y no le duele pecar. Vemos cómo la sociedad, cómo la humanidad, aún en vista y de conocimiento, porque la mayoría conocemos y sabemos que Dios destruyó el mundo en aquel momento porque estaba dolido. Dios envió ese diluvio por el dolor que tenía con la nación, con la humanidad que él había creado con tanto amor y con tanta devoción, y cómo ellos se habían ido contra él. Entonces, cuando nosotros comparamos lo que vivieron en aquellos tiempos, la violencia, la mentira, la fornicación,
todo lo que estaba haciendo ese pueblo y lo traemos ahora, vemos que prácticamente estamos en lo mismo, haciendo lo mismo, muy parecido a lo que estaba pasando en aquel tiempo con Noé, con lo que pasa ahora. Pero usted nos preguntaba que por qué Dios no había destruido el mundo. Sí, estamos Ujú, haciendo lo mismo que en aquel tiempo por la razón por la que Dios decidió destruirlo en aquel momento. Pero no podemos olvidarnos de la promesa que el Señor nos hizo. Dios es fiel a su promesa y Dios hizo un pacto con Noé. Creo que fue en Génesis, wow, lo leí esta mañana, creo que 9:11, si no me equivoco, creo que es 9:11, que él le hace el pacto con él, le dice, yo no voy a volver a destruir la tierra, por lo menos no con agua. O sea, él no va a volver a destruir la tierra con agua. El Señor es fiel a esa promesa que le hizo a Noé. Por eso el Señor, aún viendo la maldad multiplicarse en esta humanidad ahora en este momento, Él no permite o no accede, porque no se está dando, entiendo yo, está ujú, teniendo un poquito más de paciencia y nos está dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros busquemos la salvación de Cristo. Entonces, cuando Dios le dijo a Noé que no le destruyera la tierra con agua, él estaba haciendo un pacto con él. Él estaba haciendo un pacto como, bueno, y lo selló con el arco iris. Lo vemos más adelante, que él selló ese pacto con el arco iris. Y así como él hizo el primer pacto con él de salvar su generación a él y a sus hijos, así mismo él estaba haciendo un pacto de que no volvería a destruir la tierra después de que ya vino el diluvio. Entonces, sabemos que tenemos esa promesa del Señor. Yo sé que no está dentro de la historia, pero también yo estuve leyendo, investigando un poquito más y sabemos que más adelante el Señor nos promete a nosotros una nueva tierra, un nuevo cielo. O sea que somos fieles creyentes de que el Señor no va a destruir la tierra con agua, pero sí va a llegar el momento en el que Él va a ponerle fin al pecado que esta humanidad está viviendo ahora mismo en estos amén. momentos. No sabemos, aunque hay señales en la Biblia está llena de señales de momentos donde nos dan pinceladas de cómo va a ser el final. No sabemos Ujú, el momento específico, no sabemos cómo lo va a hacer específicamente. Dice que con fuego en algunas partes de la Biblia y así, pero no ujú. sabemos específicamente. Sí sabemos que el Señor no destruyó la humanidad todavía hasta este entonces, a pesar de que se multiplicó la maldad y que estamos viviendo con mucha maldad, porque va a llegar el momento. El Señor sí promete que el pecado va a llegar a su fin y que Él nos va a dar una nueva vida, una nueva tierra para aquellos que lo aman. Amén. Muchas gracias, querida Génesis, y muchas gracias por contestar con enfoque en la palabra de Dios. No es con tu propia opinión, pero más con lo que has aprendido de la palabra de Dios. Y eso es lo que deseamos, dejar que la palabra habla. Entonces, no hay las respuestas específicas, no hay todas en Génesis 6 a 9, pero ahí podemos ver el pacto, ¿cierto? Y también estás conectando con otras partes de las escrituras en comparación a este pacto. Muy bien, muchas gracias, querida. Doy la palabra a Santi. Hola, buenos días a todos. Buenos Yo días. iba a decir lo mismo que ella, pero le voy a añadir algo diferente. En Ujú, aquellos tiempos, pues ellos tenían lo que decían las escrituras que habían escrito aquellas personas en esos tiempos, pero hoy tenemos la evidencia completa, la escritura completa en la Biblia y con todo y eso no hacen caso, sí, no, o sea, la Biblia no está diciendo todo, nos está dando esa palabra y con todo eso está, la maldad se multiplicó. sí. Eso sí es una gran diferencia, ¿no? Que nosotros tenemos la solución. Bueno, ellos también tenían la solución, pero nosotros con claridad entendemos el cumplimiento del pacto, de la promesa, y al mundo todavía lo desea rechazarlo. Gracias bueno, otra perspectiva y perspectiva correcta. Rudy, adelante, amiga. Buenos días. No, Buenos días. efectivamente, lo que era nuestra hermana, ¿no? La primera. Bueno, yo hice también una comparación, ¿no? En los días de Noé había mucha maldad y violencia. En la actualidad también hay guerras, injusticias, corrupción y violencia, ¿no? En los días de Noé las personas se alejaron de Dios y vemos que en la actualidad también la gente vive sin fe,
¿no? Ellos viven de acuerdo a su voluntad, ¿no? Lejos del Señor. En los días de Noé, Dios decidió juzgar al mundo con el diluvio. En la actualidad, aún vivimos bajo su paciencia, esperando el arrepentimiento. En los días de Noé, solo Noé halló gracia ante Dios. Y en la actualidad, hay también personas que hallamos gracia delante del Señor, que hacemos conforme y que buscamos de Él para agradarle cada día. Amén. Excelente, excelente. Gracias al Espíritu Santo, somos Noé en este mundo, ¿cierto? Hay gente como Noé que todavía creen en Dios y eso no es por el poder de nosotros, es gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Que nos mantenga en la fe en un mundo incrédulo. Bueno, amigas, deseo mostrarles, este no es el enfoque de nuestra lección hoy día, pero deseo mostrarles la respuesta a esta pregunta según la palabra de Dios, porque aquí dice, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo? Hay maldad en el mundo hoy en día, ¿por qué ya no ha destruido el mundo? Y bueno, en segundo Pedro, tenemos la respuesta. Entonces, vamos a tomar un momentito para leer este texto y es conforme a lo que ustedes ya han compartido. Dice acá en segundo Pedro 3, versículos 3 a 13, dice la palabra de Dios. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. O sea, más allá. La palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios promete que sí o sí va a ser gente que van a andar según sus propios malos deseos. No es una sorpresa. No es una sorpresa para nosotros. La palabra dice que va a pasar y está pasando. Versículo 4. Y esta persona con malos deseos que dirá, pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Gente que burlan de Dios y dicen que ay, va a venir. ¿Dónde está esta promesa? Ya todo es igual, nunca va a pasar este juicio que ustedes dicen. Pero sigamos en el texto. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios. Y lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Está hablando de Génesis, amigas. Pero esta misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Ok, está haciendo una conexión con el diluvio. Sí o sí el diluvio pasó, pero ahora sabemos que en el fin que Dios va a destruir al mundo ahorita con fuego, no con agua, con fuego. Pero nosotros como cristianos no tenemos miedo de porque sigamos en el texto. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelven a Él. Wow, qué precioso, ¿no? Que es la verdad que sí o sí Dios va a juzgar al mundo de nuevo, sí o sí. Pero no borramos, no decimos que no va a cumplir su promesa, porque va a cumplir su promesa. Pero en su gran amor, en su gran paciencia, está dándonos tiempo, al mundo tiempo para creer en Él. Dios desea que todos sean salvos. Entonces, Dios está mostrando todavía su paciencia, su gracia con el mundo pecaminoso. Y cuando llega este día de juicio, nosotros creyentes no tenemos miedo porque sabemos que para nosotros esperar al cielo.
la perfección por la fe, un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces aquí podemos ver que Dios es justo, santo y Dios es amoroso, misericordioso. Dios tiene que juzgar el pecado, pero Dios amoroso nos envió la solución que nos salvó del pecado. Bueno, amigas, aquí está el texto en 2 Pedro 3 que contesta la pregunta de captar. Ahora vamos adelante a recordar la historia para hoy día. Es una historia súper larga. Entonces voy a intentar lo más que puedo hacer un resumen siendo fiel al texto para que podamos plantearnos todos en el texto para poder contestar las preguntas de considerar. Primero, en Génesis 6 vemos que había maldad en el mundo. Dice que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Qué tristeza. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque no es más que carne. Sus días serán 120 días, 120 años, perdón. Y el Señor vio que la maldad humana era muchísima y que todos los pensamientos eran mal. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre y a todo ser viviente, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y sabemos, el texto dice que Noé era un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios. Noé también tenía familia, 3 hijos, sus esposas, Sem, Cam y Jafet. Y Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Pero Noé, hazte un arca. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo, Noé, estableceré mi pacto. Y tú entrarás en el arca con tu familia, con tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y con seres vivos también. Dios pidió que Noé lleva un macho y una hembra de cada ser vivo para que podrían sobrevivir al diluvio. Lleva contigo, dijo Dios, todo aquello que se puede comer. 7 parejas también de los limpios. Había muchas instrucciones también allá sobre los animalitos. Y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y luego sabemos que Dios permitió un gran diluvio. Noé y su familia, los animales, según las instrucciones de Dios, entraron al arca, y el Señor cerró la puerta. Y el Señor permitió que había mucha lluvia sobre la tierra. También dice que abrió las fuentes del abismo, las cataratas del cielo. Llovió 40 días, 40 noches. Las aguas crecieron tanto que cubrieron aún los montes más altos del mundo. Y murió todo ser que tenía aliento de vida. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Las aguas dominaron la tierra durante 150 días. Pero Dios se acordó de su pacto y de Noé, de todos los animales en el arca, y el Señor hizo soplar un viento sobre la tierra. Las aguas comenzaron a bajar. Después de 150 días, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Y Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo que venía hasta que las aguas se secaron. Luego soltó una paloma, pero al no hallar donde posarse, regresó al arca. Pero después la soltó de nuevo y al atardecer la paloma volvió con una hojita de olivo en el pico. Noé comprendió que las aguas habían bajado.
Esperó otros días y la paloma ya no regresó, entonces quitó la cubierta del arca, vio que la tierra comenzaba a secarse, salieron ellos, y entonces Dios habló con Noé y le dijo, sal del arca, saca todos los animales que están contigo, pueblen la tierra. Noé edificó un altar al Señor, tomado de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció en el altar un holocausto. Y al percibir al Señor este grato olor, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Entonces Dios bendijo a Noé y sus hijos. Les dijo, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que nazcan después. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios también dijo, esta es la señal del pacto. Y la señal es el arco iris. El Señor dijo, he puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. Y ahí pausamos en el texto. Gracias por la paciencia con el texto más largo, amigas. Ahora deseo escuchar sus voces. Vamos a empezar con las preguntas de considerar. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los personajes principales de la historia del diluvio? Pueden escribir en el chat, levantar la mano, abrir los micrófonos. Pueden mencionar algunos, no tienen que mencionar todas. ¿Quiénes son? Rudy, adelante, amiga. Sí, ahí tenemos en los personajes Dios, ¿no? Principal, Noé, la familia de Noé, los animales. Bueno, esos son los personajes principales, ¿no? Dios, Noé, su familia. Sí, son los principales. Excelente. Juana, ¿algo más? Era Noé, su esposa, sus 3 hijos, que es Sem, Cam y Jafet, Muy y las bien. esposas de los 3 últimos. Excelente, excelente. Sí, son los principales, estoy de acuerdo. Otros personajes que podemos mencionar son los hombres malvados en el mundo. Las hijas de los hombres también. Bueno, recordamos que se casaron con otros. Habló el texto sobre gigantes. Y eso puede ser una mala interpretación, porque en el hebreo, porque recordamos que Génesis es el libro original, era escrito en hebreo. La palabra para gigante, como traducimos como gigante, es una palabra como Nephilim. Y Nephilim en el hebreo significa más, está más parecido a palabras como asaltar, atacar. Está diciendo hombres de violencia, hombres violentes. Entonces, no está hablando tanto como gigantes en la tierra, no, está hablando más sobre el carácter de estos hombres, hombres violentes. Noé, claro, sus hijos, las mujeres también, Jehová. Bien, excelente, amigas. Vamos adelante. Los objetos de la historia. Hay un montón de objetos, pero ¿cuáles son los principales, queridas amigas? ¿Cuáles son los principales objetos? ¿Qué opinan ustedes? Veo la mano de Rudy, pero me encantaría escuchar de otras amigas también. Entonces, ay, excelente. En el chat también veo el arca, Miguelina, Yuli. Eso sí o sí es un objeto principal. Es el medio en cómo Dios salvó Noé y su familia, el arca. Muy bien.
También al arco iris, excelente, Santi, porque eso es el símbolo del pacto. Entonces, es un objeto súper importante. Pues la lluvia también, y podemos, imagínense que si tuvimos mucho tiempo, podemos analizar cada aspecto, las cataratas que abrieron, ¿cierto? Cómo entró la lluvia al mundo. Hay un montón de detalle ahí. Am, ¿Qué más, amigas? ¿Qué más podemos considerar? Ramona, adelante. La rama de olivo que trajo la paloma. Ajá. Podemos ver, bueno, la paloma también, pues sí, bueno, no objeto, es animal, pero también, ¿cierto? El proceso con las aves y el símbolo de que, wow, la tierra está secando, ahí está este símbolo al palito de olivo, muy bien. ¿Qué más, amigas? Génesis, adelante. O no sé si tienes el micrófono abierto para hablar, amigo, o porque entraste, porque veo su internet por ahí y por allá. Ah, sí, fue que me entró ahora, pero vamos a Está bien. aprovechar que ya Ya. estamos abiertos. No sé si lo mencionaron porque se me salió el internet, me sacó, Ujú, pero bueno, yo puse el arca, el agua, la ventana, también la puerta, que el Señor hace ujú, mención a la puerta y la ventanita arriba de la puerta, la paloma, como usted dijo, la ujú, palmita de oliva que llevaba la paloma, el arco iris. ujú. Muy bien. A mí me encanta la puerta porque es un objeto importante. ¿Por qué? Porque ¿quién cerró la puerta? Dios. Entonces, de nuevo podemos ver la mano de Dios en la salvación de Noé y su familia. Estoy pensando también, amigas, en el altar, los holocaustos que hicieron. Bueno, no es un objeto, pero el olor de los holocaustos, la adoración de la familia a su creador, su salvador. Entonces, eso también, si tuvimos mucho más tiempo, podemos crear este escena en nuestras mentes de verdad, esto pasó, es la verdad de la palabra de Dios. Podemos crear esta película en nuestras mentes utilizando los detalles, los objetos del texto. Muy bien, amigas. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? Utilizando pistas del texto, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué opinan? Sí, Sin miedo, amigas, que sí, buscamos bueno, participación. Rudy, adelante. en un lugar cerca de Mesopotamia, ¿no? Bueno, imaginamos, porque al final Sí. dice que el arca llega a estar sobre los montes de Ararat, que está por allá en esta zona de Turquía hoy en día. Entonces, sabemos que por allá dejó, se planteó el arca, pero también, eso es correcto, es directamente del texto. Y también podemos decir que, bueno, ocurrió en todo el mundo, ¿cierto? El diluvio pasó en todas partes, cubrió todas las montañas. Bien. Bien, Mónica. Mónica escribió en la tierra, en el mundo donde vivía Noé. Excelente, excelente. Porque eso es lo que podemos encontrar del texto, ¿cierto? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? De nuevo, usamos el texto. No tenemos que buscar un comentario, no tenemos que googlearlo. No, buscamos el texto. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos decir? En los tiempos de Noé. Excelente, Mónica. De nuevo, es una respuesta fiel al texto. ¿Qué más, amigas? Es los tiempos de Noé. ¿Qué más podemos decir? Cuando la humanidad, Yuli, ay, perdón, Rudy, perdón, Yuli dijo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse, muy bien, imaginamos el tiempo que ha pasado, ¿cierto? Desde Adán y Eva, ahora hay mucha gente, está multiplicándose, entonces estamos imaginando cuántos años tomaron para llegar a este punto, ¿cierto? Santi escribió después de la caída, excelente.
Rudy, adelante, perdón, amiga. Sí, cuando la humanidad aún todavía descendía directamente de Adán, ¿no? Bueno, podemos decir que todos son descendientes de Adán, pero sí, había más una conexión, podemos decir, muy bien. También consideramos los números en el texto, amigas. Dice en el capítulo 7 que Noé tenía, 600 años, ¿cierto? Entonces, podemos imaginar con su edad, más o menos, cuando ocurrió la historia. También en el texto en capítulo 6, Dios mira al mundo, ve la maldad y allí Dios dice que les va a dar 120 años más. Entonces, después, Dios quería juzgar al mundo y les dio 120 años más de gracia. Increíble. También podemos ver en el capítulo 7 que llovió durante 40 días. También entendemos que la tierra queda inundada 150 días. Entonces, hay varios números allá que nos da un entendimiento sobre cuándo ocurrió y desde cuándo empezó y cuándo terminó. Hermano Ramón, adelante. Sí, aquí entra una de mis preguntas. Al principio le dije que tenía muchas preguntas. Y con relación al capítulo 6, versículo 3, del que usted acaba de hablar, cuando Jehová dice que solo contendrá el espíritu 120 años. Entonces, mi duda es, si solo puede contener una persona el espíritu 120 años, ¿qué pasa con esas personas que incluso hoy en día conocemos personas que tienen más de 125 años? ¿Qué pasa con esas personas? Si ya no contienen el espíritu, ¿qué se puede pensar que esas personas contienen? Y en el caso, Excelente pregunta. No, en el yo caso creo de que Matusalén, sí, no, allá, amiga, Dios no está diciendo esta verdad para cada uno de nosotros. Está diciendo para el mundo en este momento que ellos tendrían 120 años más antes de la justicia, el diluvio. Entonces, no está diciendo que para cada uno de nosotros tenemos 120 años de gracia. No, está hablando sobre la gente allí. Ellos iban a tener tiempo de gracia, decimos, antes de que llegaba la lluvia. Y también recordamos, bueno, con ese tiempo, Noé tenía que construir el arca también, ¿cierto? Entonces podemos imaginar la gente mirando a él tantos años, hombre de Dios, siguiendo el plan de Dios. Dios, bueno, estaba dándoles tiempo de gracia en su misericordia. Kenny, adelante. Es que yo tampoco entiendo eso que usted está diciendo. Yo no entiendo en el texto que diga que es 120 años de gracia. Yo entiendo en el texto que dice que de allí en adelante las personas iban a vivir 120 años. Lo que Ay, usted está no. diciendo no lo entiendo así, no lo comprendo de esa manera. O sea, lo releo y no me queda en eso claro. Yo, en lo que yo entiendo es eso, que a partir de ahí, porque vivían, pues justo Noé tenía 600 años. Ajá, o sea, tenían vidas prolongadas. Y yo lo que leo en el texto bíblico es que a partir de ese momento su vida, sí, sus días de vida de las personas se iban a cortar. Nada más es lo que quiero acotar, porque yo Sí. no entiendo eso que usted dice. Claro, excelente, gracias por la confianza. Es decir, que cuando analizamos la palabra de Dios, debemos entender cuáles partes son una descripción y cuáles partes son una prescripción. Es decir, cuál parte es una descripción de lo que ocurrió y cuál parte es una prescripción que es la verdad para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Bueno, usamos el contexto para entender, ¿cierto? Veamos, ¿Dios está hablando a esta gente o está hablando a todas las personas de todos los momentos del mundo? En una pista que podemos usar es el texto directo. Otras pistas son otras partes de la palabra de Dios. Es decir, otras partes hablan también
de este periodo de gracia para cada persona del mundo? Y la respuesta es no. Solamente ocurre acá con esta situación. Entonces, con eso entendemos, ¿es prescripción para cada uno de nosotros? Parece que no, porque no existe en otras partes de la palabra de Dios. Y también en el contexto está hablando sobre la historia de Noé. Entonces está hablando sobre Dios pensando en la humanidad en ese tiempo, dándoles 120 años más antes de que llegó el diluvio, perdón. Entonces, es un momento para considerar la interpretación. ¿Cómo dejamos que la palabra habla? Buscamos otros textos para aprobar o para que corresponde, que nos muestre si es la verdad o no. Entonces, considerando esta parte, vemos que está hablando con ellos y que tendrían 120 años más. Y nosotros, cuando examinamos al Espíritu Santo en otros textos, entendemos que el Espíritu Santo es un don de Dios, que cuando en 1 Corintios 12 dice que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sin el Espíritu Santo. Es decir, que si decimos que Cristo es el Señor, si tenemos esta fe que Cristo es el Señor, tenemos al Espíritu Santo. Porque la palabra dice que nadie puede decir que Dios es el Señor, Cristo es el Señor sin el Espíritu Santo. Entonces, allá podemos entender cómo funciona el Espíritu Santo, podemos ver los frutos. Hay muchos textos que hablan sobre el Espíritu Santo con más claridad, pero nunca hablan de un tiempo de gracia específica de 120 años. Entonces, entendemos este texto como una descripción, no como una prescripción. Bueno, amigas, muchas gracias. Veo una mano, veo algunos comentarios, excelente. No quiero enfocarnos tanto en este tema ahorita, por el tiempo nomás. Sí, entonces, si está bien con ustedes, pueden anotar si todavía tienen preguntas o un comentario, por favor, pueden escribirlos en sus cuadernos y podemos conversarlo después de la clase. Podemos quedar aquí y seguir conversándolo porque es interesante, ¿cierto? Pero por el tema de la clase vamos a seguir adelante. Excelente, amigas. Muchas gracias por la paciencia. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el problema, amigas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema? El problema principal. ¿Qué opinan ustedes? Veo la mano de Génesis, también algunos escribiendo en el chat. Siempre deseo ver más personas participando, amigas. Entonces, no tengan miedo de levantar la mano, por favor. Génesis, adelante. Gracias, maestra. Bueno, yo entiendo que el primer problema o el mayor de los problemas, como lo menciona el mismo texto, es la maldad del hombre. Como el Señor dice al principio, que por haberse multiplicado la maldad, o sea, por la maldad se había creado en los hombres. Yo entiendo que el primer problema fue ese, que el Señor decidió enviar el diluvio porque había mucha maldad, mucha violencia. O sea, el mayor problema es la maldad del hombre. También que el hombre, como mencionamos ahorita, se había alejado de Dios, o sea, había desobediencia hacia los mandatos que el Señor le había designado. Entonces, ese es un problema, que se habían alejado de Dios, ya le habían perdido el temor a Dios, ya no había temor a Dios, y que la gente también no creía en Él. O sea, ya no creían en el Señor, no creían en las cosas buenas que Él había hecho, no tomaban en cuenta nada de eso. Excelente, amiga. Y hay muchas hermanas en el chat que están de acuerdo. Anabel también escribió el pecado y maldad de la gente. Julia, el pecado del hombre, la maldad, escribió Mónica. Kenia también, la maldad se multiplicó. Excelente detalle. Miguelina también, Dulce también. Excelente, amigas. Mucha violencia, llena de maldad. Elizabeth escribió también muy bien. Alicia, ¿algo para comentar? No, justamente eso, ¿no? Que se olvidaron de Dios, que le dieron la espalda a Dios y el problema es ese, que
hubo mucho pecado. Dice que fue muy grande la maldad que entró y por eso Dios tomó esa decisión. Muy bien, excelente, amigas. Y ustedes, felicitaciones porque están enfocando en el texto de hoy día. Ahora podemos tomar un pasito regresando a Génesis 3. Hemos visto la promesa del Salvador en Génesis 3, ¿cierto? Entonces, ahí podemos hacer una conexión a otro problema que no está en el texto para hoy día, pero está en el texto de Génesis. Dios prometió un Salvador, pero ahora va a mandar un diluvio. Entonces, ¿cómo va a seguir su promesa? ¿Cierto? Dios es fiel. Tiene que ser fiel, es su carácter. Entonces es un otro problema que podemos identificar, pero sabemos la solución, ¿cierto? La solución del texto es el pacto que Dios hizo con Noé. Aquí Dios compartió ¿cómo podemos decir? Su juicio, ¿cierto? Que él sí o sí hay consecuencias para el pecado. Y Dios es justo, Dios es santo, tiene que castigar el pecado. Pero en el pacto con Noé, de nuevo está mostrando su amor, su fidelidad a su promesa. Para los creyentes, Noé y su familia, Dios iba a guardarles, salvarles en el arca, pero eso también significa que está guardando la línea de creyentes, la línea de donde iba a venir el Salvador del mundo. Entonces aquí podemos ver la solución en el texto, pero también la solución en todo de Génesis y más allá. Muy bien, amigas. Bueno, queridas, ahora vamos a hacer una actividad. Hemos tomado tiempo considerando todo, los detalles de la historia. Ahora ustedes, en grupos pequeños, van a conversar sobre las preguntas de consolidar. Es decir, que pueden aplicar la historia a sus vidas, pero utilizando las preguntas de consolidar. Entonces, como lo hemos hecho antes, voy a separarles en grupitos pequeños donde pueden hablar, conversar sobre las siguientes preguntas para recordarles. La pregunta número 1, ¿cuál es el punto principal? Recordamos que no estamos sacando un detalle interesante, lo que me llama la atención, no es cuál es el punto principal de este texto. Sabemos que es mucho, ¿cierto? Es un texto largo, pero ¿cuál es el punto principal que pueden ver acá? Pregunta número 2, ¿qué pecado ven en el texto? Pero también, ¿qué pecado podemos confesar en nuestras vidas después de leer este texto? Pregunta 3, ¿en qué versos y palabras de esta historia veamos la gracia de Dios, pero hacia nosotros también? No solamente a Noé, pero hacia nosotros. Y espero que ustedes puedan buscar versículos específicos en la pregunta número 3. Y pregunta número 4, ¿qué podemos pedir? Que Dios obre en nosotros después de leer este texto. ¿Qué cambio de corazón deseamos pedir y de acción también? Entonces voy a colocarles en grupitos de 3 y 4. Voy a pedir que la mujer que vive más al sur del mundo, entonces la mujer que vive más al sur del mundo del grupo, que ella sea la líder del grupo, guiándoles por las preguntas, ¿cierto? Enfocándoles en el tema principal. Y como siempre, si su internet no está fuerte, quizás se va a hacer botado del Zoom. Tranquilas, está bien, pueden entrar de nuevo y voy a estar esperándoles para poder guiarles. Y cuando terminamos con esta parte, voy a regresarles al grupo grande. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre la actividad, amigas? Entonces, si no hay, voy a invitar a cada uno de ustedes a abrir sus micrófonos y sus cámaras si pueden, porque es mejor cuando pueden ver unos a otros, ¿cierto?
Ahorita voy a hacer los grupos. Ok, aquí están. En grupo número 1 tenemos Delcy, Juana, Miguelina y Yuli. Grupo 2, Anabel y Ivana, Mónica y Olima. Grupo 3, Elizabeth, Kenia, Rudy y Santi. Grupo 4, Alicia, Génesis, Irma y Ramona. Recuerden, amigas, que Anabel no puede conectar con su audio, pero ella va a estar escuchando. Parece que tampoco la Delsley puede conectar con su micrófono, pero puede estar allá escuchando. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Que abren sus videos, que abren sus micrófonos, disfruten las conversaciones y hagan clic en el botón que debería estar en su pantalla. La grabación. Bueno, queridas, entonces espero que podrían conversar de todo, de las preguntas de consolidar. Deseo hablar un poquito sobre pregunta número 3. Y bueno, hemos hablado de algunos puntos que hemos visto acá. Quizás podemos hacerlo con más detalle, ¿cierto? Podemos ver en manera general cómo Dios protegió a Noé y su familia, pero también podemos ver los detalles de su protección, ¿cierto? Dios acercó a Noé para establecer su pacto con él. Dios dijo a Noé cómo construir el arca, también los animales en el arca, también el arco iris. Podemos ver el amor de Dios en muchos detalles, en muchos versículos de este texto. También podemos ver la promesa que no es solamente para Noé y su familia, pero es una promesa para todo. Porque en el pasaje sobre al final, en Génesis 9, Dios dice con claridad que este es el pacto para Noé y para sus descendientes. Entonces, no es solamente una descripción para Noé, es para todos nosotros. Y hemos visto también en Segundo Pedro la conexión entre Génesis y el Nuevo Testamento. Entonces, ahí podemos ver la promesa de Dios para protegernos, no enviar un otro diluvio a nosotros. Tomando un pasito afuera del texto, podemos considerar de todas las maneras como Dios nos salva. ¿Cierto? Primero por Jesucristo, nos ha salvado por fe en Jesucristo, pero también consideramos los medios que Dios usó para salvarnos. Quizás bueno, primero su palabra, ¿cierto? Las oportunidades que tenemos para leer su palabra, que es viva y eficaz. Quizás una iglesia, un familiar, quizás alguien en nuestras vidas compartió la palabra de salvación con nosotros. Podemos imaginar las puertas que Dios ha cerrado en nuestras vidas para protegernos, como Noé. También recordamos el bautismo, las aguas del bautismo y cómo Dios obra en el Espíritu Santo, en el bautismo por el Espíritu Santo. La salvación también en nosotros nos guarda, nos protege. Hay mucha bondad que podemos identificar acá, el amor de Dios hacia nosotros. Bueno, amigas, vamos a terminar la clase de hoy considerando algo para su proyecto final. Considerando lo que hemos visto, vamos a tomar un momentito para practicar la creación de un captar. Porque en su proyecto final van a prepararse para compartir una historia de Génesis utilizando el método de la 4C. Ya hemos practicado mucho las preguntas de considerar, de consolidar. Pero captar, queremos hablar un poquito sobre el captar. ¿Cómo hacemos un captar? Y vamos a utilizar la historia de hoy día para dar algunos ejemplos. Recordamos que el captar es el gancho, es la introducción que usamos para atraer la atención del grupo y para prepararlos para escuchar lo que Dios nos enseña en su palabra. Y amigas, podemos captar la atención de varias formas, formales y informales.
Aquí en este grupo, espacio para mí es en un captar, porque ya tienen sed para escuchar la palabra de Dios. Entonces, al captar que uso mucho son captares de preguntas, porque están aquí ya listas para aprender. Es un grupo de estudio. Pero también hay otras formas de captar la atención a otros que quizás no tienen interés o a otros que quizás no conocen la palabra. Entonces, podemos considerar estudios cuando captamos la atención con estudios en la iglesia también. Podemos considerar reuniones familiares también como momentos para captar la atención. También cuando estamos compartiendo con un amigo o una amiga, tomando café, por ejemplo, cuando estamos en el bus al lado de un vecino. Hay formas informales cuando también podemos captar su atención para poder compartir una enseñanza de Dios. Entonces, considerando todas las oportunidades que tenemos, queremos identificar cómo preparar o captar. Bueno, primero, antes de hacer un captar, queremos conocer el texto, ¿cierto? Queremos conocer el texto. Cuando estoy preparando mi clase, no empiezo con el captar, empiezo con la historia. Leo la historia varias veces. Hago las preguntas de considerar, hago las preguntas de consolidar. Ya, ahora he escuchado la palabra de Dios, escuchando su voz, ¿qué puedo compartir con otros? ¿Cómo lo puedo compartir con otros? Y ahí llego al punto de pensar en un captar. Entonces, voy a darles un ejemplo. He estudiado, imagino ustedes también, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, hemos estudiado esta historia, sabemos que la época de Navidad viene. Es una oportunidad de leer de nuevo directamente del texto de Lucas, por ejemplo. El texto podemos leer la historia del nacimiento de Jesucristo y entenderlo bien y luego pensar que ¿cuáles oportunidades voy a tener en diciembre para compartir la llegada de nuestro Salvador con otros? Siempre pienso en mi hijo que tiene 7 años. Hay muchas decoraciones para la Navidad, ¿cierto? Un montón de decoraciones, pero casi siempre hay estrellas o casi siempre hay ángeles. Entonces, ay, qué lindo, ahí está un captar. Puedo decir que, mira, mira, amor, mira todas esas decoraciones, pero mira al ángel que está allí. ¿Es la historia real de los ángeles en Navidad? ¿Qué es un ángel? ¿Qué opinas, hijo? Entonces, ahí estoy formando ya un captar para poder hablar con mi hijo sobre la verdad de la llegada del Salvador. Entonces, ustedes también, mientras estudian la palabra de Dios, están examinándolo bien y también pueden pensar en, ay, ¿cómo puedo contar esta historia a otro? ¿Qué es un captar que puedo usar? Y ustedes pueden pensar también en su audiencia. Quizás ya tienen grupos en la iglesia, oportunidades compartir. Quizás como a mi persona son mamás y tienen la oportunidad con su hijo o hija o con nietos o con un vecino. Siempre tomas un café con un vecino. Ya, ¿cómo puedo compartir esta historia con mi vecino? Entonces, queremos estudiar el texto. Y cuando estudiamos el texto, usamos considerar, consolidar para identificar el punto principal, ¿cierto? Queremos compartir la palabra sana a otros. Y queremos pensar en quién está a mi alrededor, con quién puedo hablar. Y luego pueden considerar con mucha creatividad todas las ideas de captar. Entonces, voy a darles un montón de ejemplos. Cada uno de ustedes tiene distintos dones, habilidades. Entonces, alguno de esas ideas va a atraer más atención que de otro. Pero ¿cómo captamos la atención? Bueno, podemos utilizar las últimas noticias. Pasó hoy día, estaba hablando con Ramona sobre el huracán terrible que está en el Caribe en el momento. Y ella hizo una conexión diciendo, bueno, pues gracias a Dios que tenemos la promesa que Dios no va a destruir el mundo con un diluvio. Y allí ya, ella usó las últimas noticias del huracán para hacer una conexión a la historia del diluvio.
ya estamos conversando nosotros, pero imagínense si Ramón estaba hablando con alguien que no entendió de verdad esta historia, qué oportunidad ella podría tener explicar, contar la historia de Noé y la promesa de Dios. También podemos usar un dicho, una expresión, una frase popular, un refrán para introducir el tema. O contrastar lo que dice el mundo con lo que realmente dice la palabra de Dios. Podemos usar historias breves también de nosotros. Eso, mucha gente quiere captar la atención con una historia, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces la historia llega a ser el punto principal y no la historia de la palabra de Dios. Entonces, si es una historia o algo personal de nuestras vidas, la idea es hacerlo breve, cortito, para que la palabra habla y nosotros no. Podemos hacer una dinámica, una actividad. Hay un montón de, especialmente con niños, con adolescentes, pero con adultos también. Eso sirve mucho. Una estadística presenta un dato o número llamativo que genera interés y luego puede conectarlo con la historia. Ahora con redes sociales hay un montón de videos que podemos usar. De nuevo hay que tener cuidado porque queremos un video que es fiel a la palabra de Dios, pero hay muchos videos, canciones también que podemos usar. Imágenes llaman mucho la atención. Los recursos visuales son muy efectivos para captar la atención y abrir conversaciones. También podemos dar una referencia a alguien conocido, famoso. Podemos hablar sobre ellos como ejemplo positivo o negativo y cómo relaciona con el mensaje. Entonces, hay muchas formas de captar la atención. Y con más práctica, ustedes van a caer en un ritmo con un captar que corresponde a sus dones y también a su público. Entonces, amigas, considerando la historia de Génesis, quiero compartir con ustedes 4 ejemplos de un captar. Quizás ustedes ya tienen en mente captares que podrían usar para esta historia del diluvio. Voy a compartir algunos ejemplos con ustedes. Y de nuevo, la meta es prepararles porque ustedes van a hacer lo mismo con una otra historia de la palabra de Dios. Entonces, ejemplo número 1. Es lo que hago mucho con ustedes, como ya tienen sed para la palabra de Dios. También es algo que sirve mucho para adultos o mucho para adolescentes también. Es una pregunta. Abrir la conversación con una pregunta reflexiva. Y ese es personalmente es lo que a mí me encanta, porque a mí me encantan preguntas. Pero también Jesús hizo eso muchas veces en sus enseñanzas en la palabra de Dios. Usualmente empezó con una pregunta o con un comentario que abrió la conversación, ¿cierto? Entonces, podemos nosotros hacer lo mismo. En este caso, podría preguntar, ¿qué haría usted si fuera la única persona en tu ciudad que todavía cree en Dios? ¿Qué haría usted? Y dejar que hablen, ¿cierto? En un grupo, una persona y ellos podrían contestar según sus contextos. ¿Qué harían si fueran la única persona que todavía cree en Dios? Eso va a llevar a ser un puente a la historia de Noé. ¿Sabe que había un hombre que tenía eso como su realidad? Era el único con su familia que crearon en Dios. ¿Conoce la historia de Noé? Ahí está abriendo la conversación, ¿cierto? Ejemplo número 2. Quizás están en familia o en conocidos y pueden hacer una dinámica familiar o una dinámica del grupo. Puede pedir que los participantes que ellos imaginen una tormenta, una gran tormenta. Puede hacerlo con mucha dinámica, como cierren los ojos, escuchen el sonido del viento, la lluvia, los truenos. Todo su alrededor está siendo destruido, pero ustedes están seguros en un lugar que Dios preparó. ¿Cómo se sienten? Pueden conversar. ¿Ve que eso es algo que pasó de verdad? Pueden llevarles a la historia de nuevo. Otro ejemplo, hacer una conexión con las noticias o el mundo actual.
Como he explicado ya con el ejemplo de la Ramona, podemos hablar sobre un desastre natural, podemos hablar sobre la violencia, la corrupción en el mundo, podemos usar las noticias. Y mira la maldad del mundo, qué feo, qué pena. De que no es la primera vez, no antes, así es. Entonces, podrían usar eso como puente. También pueden utilizar un visual o algo de arte, ¿cierto? Una imagen del arco iris. ¿Qué significa este símbolo? Pues hoy en día significa muchas cosas terribles, pero ¿qué dice Dios sobre el arco iris? Bueno, vamos a examinar lo que es la verdad sobre el arco iris. Hay un montón, amigas. Entonces, mi propósito hoy día era prepararles a empezar a pensar en hacer un captar a ustedes mismos. ¿Cuáles son sus preguntas, comentarios, dudas, ideas sobre la creación de un captar? Aquí de nuevo algunos Creo que ejemplos. sí lo entendí. Qué bien, amiga. ¿Qué más? Pues para algunos estudiantes es fácil hacer un captar, para otros no es fácil. Está bien. Todo práctica, ¿cierto? Está bien, amigas. Entonces, más adelante en este curso van a tener oportunidades en grupos pequeños, crear un captar. Ustedes no van a poder mejorar o aprender si no intenten. Entonces, les invito a intentar con las amigas que están aquí. Es un espacio seguro, es un espacio para practicar. Y con tiempo, bueno, va a ser más fácil. Bueno, amigas, entonces vamos a cerrar la clase de hoy día. Si quieren quedar después y conversar, están invitados a hacerlo conmigo. Voy a compartir con ustedes la tarea para lección 5 y tienen todo el fin de semana para hacerlo. Entonces, tomen su tiempo en la tarea disfrutando la palabra de Dios. Y cerramos en oración, queridas amigas. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres justo, tú eres santo, pero también, Padre, eres amor y misericordia. Así como en los días de Noé, preservaste la fe verdadera, salvaste a su familia. También hoy, Padre, nos sostienes por medio de tu palabra. Nos guardes en la fe en Cristo. Padre, perdónanos por las veces que hemos seguido los caminos del mundo y límpianos con la gracia de nuestro Salvador Jesús. Y fortalece nuestra fe para que cuando el mundo se aleja de ti, permanecemos firmes en tu verdad. Padre, ayúdanos a ser testigos fieles de tu amor y a confiar siempre en tu promesa de salvación. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amigas preciosas. Nos vemos lunes, primero Dios. Chao. Chavito. Gracias y bendiciones para todas. Feliz fin de semana para usted. Bendiciones. Si tienen una pregunta o una duda que queden acá, podemos seguir conversando, queridas amigas.